Bueno, buenos días a todos, a todas, a todes, y vamos a dar inicio a esta mesa con las dos ponencias. Vamos a comenzar con una ponencia de la autobiografía escolar como dispositivo de formación docente, notas en épocas de pandemia, que es de la Universidad Nacional de la UMPA. Mi nombre, para quienes no me conocen, es Claudia Simón y soy quien está como moderando, coordinando la mesa. Así que voy a presentar a los expositores de esta ponencia. Ezequiel Leiva, que es profesor en Ciencias de la Educación y actualmente se encuentra cursando la maestría en Educación en Entornos Virtuales y también la licenciatura en Trabajo Social. Él es profesor ayudante de práctica profesional docente 1, correspondiente a la carrera del profesorado de Ciencias de la Educación en la UMPA, y también se desempeña como profesor en el Instituto Provincial de Educación Superior a cargo de distintas unidades curriculares, y también ha participado de proyectos de extensión. La otra expositora de esta ponencia, que es Mariela Inés Cerón, es profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Es especialista en Pedagogía de la Formación por la Universidad Nacional de La Plata y diplomada en Gestión Educativa por Flaxo. Actualmente se desempeña como profesora en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en Caleta, Olivia. También es docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en la sede Comodoro de Rivadavia. Y también integra el grupo de investigación en la UMPA, en la Unidad Académica San Julián. Así que bueno, sin más, le voy a dar la palabra a ellos para que puedan contarnos esta experiencia tan importante que han desarrollado. Hola, Paso a buen día a compartir. todos. Dale, Ezequiel. Bueno, qué linda sala. Eh, bueno, nosotros queremos compartir nuestra experiencia y reflexión como profesores del espacio curricular de práctica profesional docente 1, que se dicta en el marco de la carrera de profesorado universitario en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Caleta, Olivia. Y bueno, básicamente, pasemos a la 2, Ezequiel. En relación a un marco teórico, aquí nosotros les comentamos, ¿no? A quiénes iba dirigida la propuesta, ¿sí? A estudiantes de primer año de práctica profesional docente 1, y nosotros, bueno, comprendemos que la enseñanza y el aprendizaje como procesos en espiral multidimensionales de apropiación de saberes en torno al futuro quehacer profesional, nos imponían algunas condiciones, ¿sí?, para revisar y rever en contexto de pandemia. Allí nos parecía interesante recuperar una idea que planteaba Juarros y Levy, que bueno, la pandemia nos llevó a un nuevo escenario donde la tarea de enseñar se ubicó en coordenadas temporio-espaciales que eran totalmente diferentes a las habituales. En este sentido, nosotros tuvimos que realizar ciertas adecuaciones a nuestra propuesta de enseñanza, entre ellas dar comienzo al desarrollo de acciones pedagógico-didácticas que se iban a realizar en otro contexto, en otra dimensión, como lo es el aula virtual. Entonces, bueno, nos propusimos fomentar la autonomía y el trabajo independiente de los estudiantes, pero a su vez consideramos el proceso como una construcción colaborativa. Bueno, nuestros ejes de trabajo que nosotros habíamos planteado en nuestra propuesta formativa eran los siguientes: las consideraciones teóricas acerca de la práctica profesional docente, las prácticas docente como espacio social de intervención, y la reflexión sobre las prácticas. Bueno, a partir de estos ejes decidimos reorganizar los contenidos, atendiendo principalmente a su significatividad,
y esta reorganización apuntaba a desarrollar un aprendizaje a favor de la integralidad de los conocimientos y que sea significativo para sus protagonistas, los estudiantes ingresantes a la formación docente. Bueno, avanzando con respecto a la cuestión metodológica, consideramos necesario desarrollar la construcción de un dispositivo formativo que despliegue y motive procesos de aprendizaje que sean genuinos, que incidan en la puesta en escena de procesos de análisis, de reflexión, intervenciones deliberadas, contextualizadas y fundamentadas. En este marco nos propusimos trabajar a partir de las autobiografías escolares. La consigna invitaba a los estudiantes a reflexionar y reconstruir en un escrito sus autobiografías escolares para luego analizarlas y socializarlas en los encuentros sincrónicos. ¿Por qué apelamos a la narración de la autobiografía escolar como dispositivo de formación docente? En principio, adheríamos a la idea de que las autobiografías escolares describen las experiencias incorporadas que todos los estudiantes universitarios traen consigo. En los recorridos escolares se acuñan e internalizan modos de enseñar, de aprender y de conocer, los cuales se resignifican en la formación docente. En este marco, nosotros recuperábamos como parte de la referencia y el aporte teórico-conceptual, esta idea que nos parece sumamente interesante de Caporosi, ¿sí? Acerca de que la biografía escolar es un relato que refiere a los aprendizajes incorporados en el paso por la escolaridad, en ese trayecto en el que como sujetos estamos insertos en las instituciones educativas. En nuestras experiencias escolares, además de aprender los contenidos curriculares, interiorizamos otros saberes referidos a pautas de comportamiento, a cómo se aprende, cómo se estudia, cómo se enseña, o sea que como producto de nuestra historia de alumnos hemos apropiado de teorías, creencias, supuestos y valores sobre el conocimiento profesional docente. Comprendemos que la autobiografía escolar como narración de la experiencia narra, cuenta lo vivenciado en el contexto escolar, adhiere sentidos particulares porque nos toca y nos interpela, nos hace reflexionar y volver sobre el acontecido para volver a interpretarlo. La narrativa de experiencia es siempre una narrativa de sí y se involucra en la construcción social de la identidad personal y profesional futura. Además, tal como lo enuncia Sanjurjo, la narrativa, al igual que otros dispositivos, investigación cualitativa, taller y ateneos didácticos, promueve el análisis y el aprendizaje de una actitud reflexiva que posibilite un ejercicio permanente de compromiso, de revisión y de apertura. Bien, por ahí continuando, la idea que teníamos con la profesora era poder compartir con ustedes, ¿sí?, algunas cuestiones referidas a lo que fueron los impactos, ¿sí?, subjetivos en los destinatarios. En este caso, como explicó la profesora, los estudiantes, ¿sí?, de la práctica 1 del profesorado en Ciencias de la Educación. Y para poder expresarlo y por ahí ocupar el tiempo y, ¿sí?, y aprovecharlo, decidimos tomar algunos fragmentos, ¿sí?, de estos relatos, de estas autobiografías, que fueron analizadas, fueron socializadas de manera posterior a la entrega de la autobiografía que hizo cada estudiante, ¿no? Por ahí un primer fragmento, sí, lo tomamos porque da cuenta de algunas vivencias que dejaron huellas en los estudiantes en lo que fue su trayecto escolar, ¿sí? Por ejemplo, una de las estudiantes planteaba: recuerdo una docente que me dio uno de los principales modelos en cuanto al cómo quiero ser el día que sea un profesional. Se trata de la profesora de filosofía de segundo año del secundario, la cual representa sin duda alguna el modelo al cual aspiro como futuro educador. Por ahí nos parecía re interesante cómo cada estudiante, a lo largo de la escritura, ¿sí?, de su autobiografía, iba recuperando estas cuestiones por ahí, que si bien habían algunas que quizás eran negativas, nosotros decidimos tomar algunas de la mayoría que son las positivas, ¿sí?, que nos pareció re interesante poder analizar. Y también a su vez habían estudiantes que por ahí marcaban algunas disrupciones en cuanto a lo que fue la cursada en la virtualidad, ¿no? Por ejemplo, algunos estudiantes planteaban: en el año 2020, atravesado por la pandemia, en la cual tuve que transitar mi último año de secundario, fue feo. No tuvimos baile ni acto de egresados. Y en el año 2021 ingresé a la carrera del profesorado en Ciencias de la Educación en la UMPA.
todo sigue igual, tenemos que tomar clases virtuales, ¿no? Por ahí esta cuestión que, si bien en el año 2020 no se notó, porque los estudiantes ya habían ingresado a la universidad, los ingresantes conocían el edificio, los pasillos, en el año 2021 ellos habían terminado, cerrado una etapa del secundario de manera virtual e ingresado a la universidad, sí, en la virtualidad. Muchos de ellos ni siquiera conocían la entrada de la universidad, los pasillos, cantina, ¿sí? Que por ahí son cuestiones que también hacen al trayecto, ¿no? Entonces por ahí en el año 2021 tuvo otra complejidad el hecho de pensarse, ¿sí? Como estudiantes, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante por a qué nos referimos cuando decimos pensarse como estudiantes universitarios. Por ahí, otras cuestiones que se pudieron analizar dentro de lo que fueron las autobiografías fueron particularidades, sí, que les impuso el contexto de pandemia. En términos de los miedos, sí, a estudiar por lo que es mediados de la tecnología, sí, el acceso a Internet, la necesidad de la presencia y la voz de los profesores, la aspiración de conocer compañeros, sí, y de sentirse genuinamente, sí, estudiantes universitarios. A esto, sí, por ahí les leo el siguiente fragmento. Uno de los estudiantes planteaba: siento que necesito estar en el aula y ver al profesor y compañero para hablar y sacar dudas, ¿no? Y esto por ahí cuando lo charlábamos con los estudiantes en los encuentros sincrónicos, por ahí daba cuenta o dejaba al descubierto la necesidad que tenían ellos, ¿sí? De estar en un lugar físico frente al profesor, con sus compañeros, cara a cara, ¿no? La necesidad que en la mayoría se notaba. Por ahí, por eso lo retomamos este fragmento. Por otro lado, otro de los estudiantes planteaba: siento que no soy un estudiante universitario, porque no sé cómo es la universidad, todavía no pude ir. Por ahí esto fue una cuestión que nos llamó mucho la atención y que por ahí muchos estudiantes al escucharlo era como que asentían con la cabeza, que estaban de acuerdo a lo que decía el compañero, a lo que expresaba el compañero. ¿No? Esta cuestión de decir, es verdad, porque uno está desde la casa, ¿sí? Y muchas veces muchos estudiantes tuvieron que armarse de un aula, de un lugarcito dentro del hogar, ¿sí? Para poder llevar adelante lo que fue esta cursada virtual, ¿no? Yo creo que de los que todos los docentes habremos tenido situaciones en las que quizás vemos a un niño en la pantalla, por ahí la madre que nos pide un ratito para salir, ¿sí? Cuestiones particulares, ¿sí? Que dan cuenta de que muchas veces la cursada, ¿sí? En la virtualidad dentro del hogar también tenía sus desafíos, ¿no? Y un último fragmento, ¿sí? Dice lo siguiente: se me dificulta mucho estar en las clases porque mi internet a veces se corta, no tengo mucha memoria en el teléfono para descargar las aplicaciones que nos piden, ¿sí? Y por ahí este fragmento, también que socializábamos con los estudiantes, daba cuenta de que muchas veces los desafíos no eran todo en términos generales. Es decir, que la mayoría no pudiera manejar la plataforma, que la mayoría nos pidiera quizás extender una fecha para poder entregar un trabajo, ¿sí? Tratando desde el equipo de la práctica de que todos puedan estar y que nadie quedara afuera. No solamente eran estos desafíos, sino que habían desafíos particulares también. Uno o dos estudiantes que no tenían internet, que no tenían computadora, que se les complicaba por el trabajo, ¿sí? Fueron nuevos desafíos también que eran más particulares y que requerían también que pudiéramos trabajarlos con la profesora, ¿no? Por ahí este fragmento da cuenta de eso y de lo complejo también que fueron estos desafíos, en términos generales, pero también en cuestiones muy específicas. Y ahora, avanzando a las conclusiones, no sé cómo venimos con el tiempo, creo que estamos bien. Sí, estamos. Bien, Sí, estamos bien con el tiempo, así que tranquilo. perfecto. En términos de conclusiones, por ahí decidimos tratar de armar tres puntitos, sí, que pudieran globalizar todo esto que venimos planteando. Y en principio, sí, hablar un poco de lo que fue la complejidad del trabajo con la autobiografía. ¿Sí? Acá, entre paréntesis, colocamos desafíos, porque realmente fue como lo comprendieron los estudiantes, en su mayoría. ¿Sí? Uno puede decir que quizás la escritura de la autobiografía es algo sencillo, ¿sí? Es escribir sobre lo que viví, lo que recordamos, ¿sí? Y resulta de que muchos estudiantes, algunos nos comentaban por ahí en las clases de consulta: no sé cómo arrancar, o profe, no sé cómo empezar, ¿desde dónde arranco? ¿Sí? Entonces, o estudiantes que decían, no me acuerdo absolutamente nada. Entonces, por ahí tener que ir dándole algunas pautas, recomendaciones, ¿sí? Y que por ahí ese empujoncito los ayudaba a poder escribir, ¿no? Entonces, por ahí consideramos que fue un desafío y que fue muy aprovechado porque, siguiendo con el segundo punto, generó muchos interrogantes, respuestas, sorpresas e intrigas, ¿sí? Para quienes narraban como para quienes escuchaban o leían.
Y esto lo comentamos porque en los intercambios sincrónicos, en la socialización de esta autobiografía, muchos estudiantes por ahí después, al terminar un compañero decía, ¿sabes que me pasó lo mismo? O quizás esto también me pasó a mí, pero nunca se me ocurrió o nunca me acordé. ¿Sí? Entonces muchos de ellos era como que después nos comentaban, habían cosas que me olvidé, se me pasaron por alto, pero escuchando a mi compañero, resulta que sí, que también me pasó. O por ejemplo, cuando ellos compartían sus propias autobiografías, sucedía que profundizaban sobre las autobiografías. Es decir, daban un ejemplo y se les ocurría otra cuestión que habían vivido, que no estaba escrito, ¿sí? Que por ahí se sorprendían ellos. Es decir, es verdad, no todo fue tan malo, ¿sí? Sino que hubieron un montón de cosas positivas que puedo recuperar. Y que por ahí ese es el objetivo, ¿no? Reflexionar, repensar sobre lo que ellos escribieron y también la escucha del otro, ¿no? Por eso la importancia de este intercambio, ¿sí? Que también a ellos se les había comentado, esa entrega de la autobiografía y después una socialización en un encuentro sincrónico, que realmente fue muy valioso y que de hecho sobre esto nos posicionamos para poder armar esta ponencia, ¿sí? Y elegir ciertos fragmentos de las autobiografías. Está bien, Ezequiel. Yo quería sumar también que, a modo de conclusiones, ¿no? Que el trabajo con las autobiografías, los estudiantes pudieron resignificar a ver, esa mochila de experiencias, ¿sí? Que traen consigo de su paso por el sistema educativo, que nosotros en la formación docente lo vamos a traducir luego en aptitudes, en supuestos. Esto es un primer momento, ¿no? Estamos hablando de un primer año, la carrera nuestra tiene la práctica profesional docente en un trayecto de 4 años, ¿sí? Así que a medida que vayan avanzando en la formación seguramente se irán retomando partes de este tipo de trabajo. También reconocíamos que había marcas, ¿sí? Que indudablemente había dejado ese paso por la escuela, pero también marcas que dejó la pandemia, ¿no? Y que esto de alguna forma les permitía a los estudiantes pensarse a futuro como nuevos profesionales en la educación, pero bueno, pensarse a través de, bueno, cómo se formaron ellos mediados por las tecnologías, lo cual había sido algo hasta unos meses antes de que ellos se inscriban a la carrera impensable, ¿no? Bueno, se valorizan también este surgimiento de recuerdos positivos, ¿no? Cómo se evocan los recuerdos positivos, los recuerdos negativos, las vivencias con respecto a cómo aprendieron, la construcción de vínculos con compañeros, con docentes. También a nosotros nos pareció muy significativo que este trabajo de autobiografía escolar, al momento de socializar lo que habían escrito, que algunos de ellos incluso hasta eligieron acompañar sus relatos con fotografías, ¿sí? Movilizó sentimientos, ¿sí? En algún punto se había convertido ese encuentro como bastante emotivo, y también nos dejaba en ver cuál había sido la relación, qué tipo de relación se construye con el conocimiento, ¿sí? Y ellos principalmente allí establecían una diferencia entre lo que es aprender en la presencialidad y el aprender mediados por las tecnologías. Así que bueno, en definitiva, el trabajo de la autobiografía escolar a nosotros nos sirvió para generar un espacio de reflexión pedagógica que ofrece la formación en la práctica docente, donde, bueno, nosotros acordamos que puede servir como una instancia para pensarnos sobre lo que nos pasa, lo que pasa, y lo cual indudablemente implica un desaprender para volver a aprender. Bueno. Eso sería nuestro trabajo. Muchas gracias, Mariela, Ezequiel. Gracias a ustedes. Muy interesante la experiencia que nos han compartido. Los participantes, si quieren hacer su aporte o quieren plantear alguna inquietud, lo pueden hacer a través del chat y después los iremos retomando, ¿sí? Yo quiero destacar, ¿no? el hecho de que ustedes hayan implementado, ¿no? esta herramienta, este dispositivo de formación
como lo es la autobiografía. En la formación docente, todos quienes nos dedicamos al campo de la educación sabemos de esta importancia, y puesto que tal como lo plantea Ignacio Rivas Flores, ¿no? Y otros autores que plantean, ¿no? a la autobiografía como la expresión de la elaboración de nuestra propia identidad docente en un momento determinado, ¿no? Contextualizado, en un contexto social, político, cultural determinado, ¿no? Entonces, en este contexto organizativo y la biografía nos van a permitir construir nuestro propio rol docente, ¿no? Y como sabemos, en las perspectivas pedagógicas didácticas actuales, el campo de la práctica profesional docente es el eje que vertebra a la formación, ¿no? Es ese campo que articula a los demás campos de la formación docente, y es donde se van a confluir, ¿no? Todos los aportes académicos, vivenciales, que nos van a permitir construir ese rol. Entonces, cobra aún mayor importancia el trabajo con las autobiografías escolares, ¿no? Porque implica, digamos, todas estas vivencias que hemos tenido en nuestra trayectoria escolar previa al ingreso a la formación, van, digamos, modelando, van moldeando y van formando ciertas matrices, ciertos engranajes que algunos autores lo denominan, que son muy fuertes, ¿no? Y que son muy resistentes al cambio, ¿no? Tal como lo plantea Liliana Sanjurjo, dice, ¿no? Ella lo denomina así, ¿no? Estos saberes que son como fuertes, resistentes al cambio, porque fueron aprendidos de manera vivencial, de manera corporal, y no hubo una mediación crítica, ¿no? Entonces, son esos saberes que nos van generando, van constituyendo ciertas modalidades, ¿no? Ciertas modalidades de aprendizaje, cierta modalidad de enseñanza, y que al ser tan estructurales, por eso son muy resistentes al cambio, ¿no? Porque fueron vividos, ¿no? Y por eso es importante poner a las autobiografías como objetos de indagación, como objetos de investigación, de reflexión, ¿no? Porque nos van a permitir poder identificar, ¿no? Esos elementos fundantes que operan de manera totalmente inconsciente en nosotros, pero que a la vez van apareciendo, se van haciendo visibles en nuestras propias prácticas, ¿no? Entonces, por eso es importante y destaco, ¿no? El hecho de haber incluido al trabajo con las autobiografías. Muchas veces pensamos que como decía recién Ezequiel, que la escritura de la autobiografía es un proceso sencillo, cuando en realidad sabemos que no lo es. No es tan sencillo el volver, el poder, digamos, recuperar todas esas vivencias que atravesamos a lo largo de la trayectoria escolar, ¿no? Como dice Freire, todo el proceso de escritura no es un proceso de escritura automático, sino que a medida que vamos pensando, vamos trayendo a la memoria y haciendo consciente lo vivido, y a la vez vamos analizando desde nuestros propios marcos referenciales actuales, ¿no? Entonces también es un proceso complejo el poder traer al presente, digamos, todo eso transitado, ¿no? Entonces, también rescato por ahí como aporte, ¿no? Lo que plantea Andrea Aliu cuando habla, ¿no? De la importancia de las autobiografías como no como un modo de registrar individualidades, como decían ustedes también, pero sí como un modo de poder identificar aquellas huellas comunes que dejó el paso por la escuela, ¿no? Esas huellas comunes que nos van a permitir durante la formación docente el abordaje de
aspectos relativos a la escuela como institución, a la escuela como dispositivo escolar con sus determinantes duros, a los enfoques de enseñanza, a los enfoques pedagógicos, ¿no? Entonces digamos, es un trabajo profundo el poder abordar a las autobiografías, ¿no? Y como decían ustedes, los animo a que sigamos apostando a que el trabajo con las autobiografías nos va a permitir también poner en foco a la propia formación docente, ¿no? Porque todos estos saberes que es la experiencia previa también se reeditan en la formación docente, ¿no? Entonces, el poder que el abordaje de la autobiografía atraviese toda la trayectoria en la formación docente, también es un dispositivo que nos va a permitir hacer cada vez más conscientes estos aprendizajes que aparecen, ¿no? Cuando estamos en el aula, en los modos de expresarnos, en los modos de resolver determinadas situaciones, ¿no? Que muchas veces decimos, bueno, es como que uno vuelve a esas matrices o a esos modelos que construimos desde estos saberes o de estas vivencias, ¿no? Entonces, por eso destaco, ¿no? Como que es muy importante el trabajo con la autobiografía y que lo podamos atravesar a lo largo de la trayectoria, ¿no? Porque seguramente muchas de estas experiencias, tanto positivas como negativas, por decirlo de alguna manera han ido condicionando e influido en las decisiones que nosotros tomamos al momento de la elección de la profesión docente, ¿no? Así que los felicito y los animo a que sigamos apostando a este trabajo tan importante, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias, Claudia, Acá, por tu reseña. Muchas gracias. acá también están haciendo sus aportes los participantes respecto a la importancia de las autobiografías, ¿no? Como dispositivo de formación. Y bueno, ahora vamos a pasar a la segunda ponencia, si les parece, y que es currículum y ruralidad, así se denomina la ponencia, y la exposición va a estar a cargo de Silvana Rita Ledesma, que ella es profesora de educación primaria, es mediadora de... Ay, perdón, hay algo que... No sé si hay algún micrófono abierto, si lo pueden cerrar. Profesora de educación primaria, es mediadora de lecturas literarias por el Infod, educadora Google certificada a nivel internacional, próxima a diplomarse en pedagogía de la ruralidad desde los contextos geopolíticos y sociales de los territorios, y actualmente se encuentra cursando también la licenciatura en gestión educativa. Se ha desempeñado en el cargo de directora, con grado a cargo, perdón, en una escuela rural próxima a Villa Mercedes, en la provincia de San Luis. La escuela es Abraham Jofré, y actualmente trabaja como docente en una escuela de jornada completa y desarrolla proyectos socioambientales que vinculan la institución con la comunidad. Así que, bueno, Silvana, vamos a dar comienzo a tu experiencia. Buen día a todos, a todas. Muy bien. Las reflexiones que hoy traje a la mesa están relacionadas al currículum y a la ruralidad. ¿Se me escucha bien ahora sí? Sí. Al currículum y a la ruralidad. Perfecto. Y fueron elaboradas a partir de los disparadores de educación híbrida y nuevas ruralidades. La pandemia, tal como mencionaban los profes anteriormente, ha generado desafíos
en todos los sentidos, en todos los ámbitos, y la ruralidad no ha quedado exenta. Esa es la realidad. Me tocó, podemos pasar a la diapositiva 2, me tocó este año ejercer como directora con grado a cargo en la Escuela 44. Abraham Joffre está ubicada a unos 35 kilómetros de la ciudad de Villa Mercedes, en San Luis, casi en el corazón de nuestro país. Desde el 2018, nuestra provincia cuenta con la... Sí, podemos pasar a la 3. Aproximadamente 30 segundos cada diapositiva para llegar. Aproximadamente desde el 2018, les decía, las escuelas rurales de nuestra provincia cuentan con la modalidad de secundario generativo. Esto posibilita, además de dar cumplimiento a la totalidad de la obligatoriedad del sistema educativo, posibilita además evitar fenómenos como la migración o como la fractura familiar, sin descontar la posibilidad de que chicos y chicas al concluir el nivel secundario puedan acceder a la educación superior. Silvana, no te estamos Podemos escuchando. pasar a la siguiente. Silvana, yo por tengo ahí el micrófono. Claro, pero por ahí está Yo como tengo muy el micrófono. inestable. Si te parece, y por ahí desactivas la cámara, quizá eso estabiliza más internet. Perfecto. Listo. Les decía que el desafío de tener los 3 niveles educativos dentro del mismo edificio escolar potenció derechos, porque potenció derechos, pero presenta más desafíos por el plurigrado. Tenemos niños desde 4 años hasta 18 dentro de la misma sala, y cada uno llega al aula con su realidad, con su cotidianeidad. Algunos son hijos de proletarios rurales, otros hijos del patrón o hijas del patrón, y otros son proletarios rurales. En el mundo rural argentino hoy sigue siendo una realidad la aproximación temprana con el mundo del trabajo. Y eso para las mujeres sigue siendo un desafío a superar. Entonces, frente al aula del plurigrado, donde nos encontramos con realidades tan diversas, ¿podemos hablar de una única juventud o podemos hablar de muchas juventudes? Mario Marguli, sociólogo, profesor emérito de la UBA, plantea, podemos pasar a la siguiente diapositiva, plantea que hoy en día hay distintas maneras de ser joven. Las juventudes son múltiples como la realidad de Joel, que tiene a su mamá a más de 100 kilómetros, como la realidad de Vicky, que es completamente distinta y que se encuentra sobrecargada de un montón de actividades, porque más allá de que las mujeres en mayor número optan por seguirse formando, por continuar los estudios secundarios y terciarios también, siguen siendo las responsables de las tareas domésticas. El sistema patriarcal, pese a que tenemos una ley 26.150 que este año está cumpliendo 15 años, no se lleva a cabo con completud. Y esa también es responsabilidad de los docentes. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, esta identidad de resistencia de la que habla otro sociólogo, Gabriel Kessler, se ve en el aula del plurigrado, al mismo tiempo que los podemos ver de bombacha de campo, de boina, poncho, alpargata, también los vamos a ver intentando agarrar señal
tenemos muy buena conectividad en todas nuestras escuelas rurales de la provincia, entonces los chicos, les chiques se acercan a la proximidad de la escuela para agarrar señal, para usar las redes sociales como cualquier joven en cualquier parte del mundo. Entonces se combinan, se conjugan esas realidades tradicionales del espacio rural con la realidad global que atraviesan todos y todas las jóvenes del planeta. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Decíamos que estos chicos que son tan diversos, que estas chicas, que no podemos hablar de un único modo de ser joven, también los espacios y los tiempos son cambiantes. Y estos tiempos y espacios cambiantes, dinámicos, exigen nuevos compromisos desde los y las docentes. Ya no podemos pensar los entornos rurales como se pensaban antaño, con la vaquita y el molino, no, también tenemos conectividad 3.0, también tenemos redes sociales y usamos el proyector y trabajamos en línea, pero eso también genera nuevos desafíos, nuevos compromisos de los y las docentes para preparar a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes. La siguiente diapositiva plantea lo que charlábamos un poquito atrás, Kessler escribe en 2006, la discriminación en contra de las mujeres se expresa de forma diversa, en el acceso a la propiedad, en la sobrecarga de trabajo doméstico, en los obstáculos a su autonomía, en el escaso acceso a información sobre sexualidad y salud reproductiva, entre otros. Entonces, las docentes a 15 años de la sanción de la ley 26.150, tenemos que comprometernos a vincular el currículum con este derecho de chicas, chicos, jóvenes, niñas y niños. La próxima diapositiva resalta la importancia de vincular los contenidos y no solo en búsqueda de la apropiación significativa de conocimientos y aprendizajes, sino sobre todo en la recuperación y valoración de los derechos de chicos y chicas. La próxima diapositiva nos señala, nos impulsa a vincular y dar sentido a los contenidos escolares. Escribe Kessler que la educación formal tiene que servir para ampliar los derechos y los conocimientos de las poblaciones rurales, ya que hoy es necesaria una variedad de saberes para gestionar la tierra de manera eficiente. Esto tiene que ver con lo que decíamos, ya no podemos pensar en la vaquita y el molino. Hay conectividad, hay robots, hay máquinas que nuestros chicos y nuestras chicas tienen que saber usar. Todo esto requiere del compromiso docente, de la capacitación continua y permanente en los términos que la plantea Sirvent. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, Silvana, se te escucha bien. Sí, se escucha re bien. Para todo esto, decíamos, cobra central importancia la necesidad de integrar de manera más acabada los contenidos educativos con las necesidades de desarrollo local. Es fundamental que se articule una buena educación con una multiplicidad de actividades constructivas y productivas que alejen la opción por la marginalidad. Antes, cuando no teníamos secundarios generativos en las escuelas rurales, les chiques terminaban migrando a las ciudades o pueblos más cercanos donde había secundario generativo y se fracturaban las familias y terminaban marginados viviendo en barrios pobres o villas de emergencia, perdiendo cada vez más y más derechos. Es un compromiso docente que esto no siga pasando con los chicos, con las chicas. Y para todo esto, decíamos, es necesaria la formación continua, permanente de los docentes y permanente en los términos que propone Sirvent,
una concepción integral de lo educativo, donde se destaque la relación e interacción entre los universos de la escuela y de la educación más allá de la escuela, donde se incluya la totalidad de los estímulos de enseñanza y de aprendizaje existentes en una sociedad. Tenemos que admitir que la democratización del conocimiento no puede quedar entonces circunscripta solamente a la escuela. Frente a la complejidad de la problemática política, económica, científica, social, cultural y tecnológica, el acceso al conocimiento para la mayoría de la población solo es factible a través de la movilización de múltiples recursos educativos más allá de la escuela. Pero más allá de la escuela implica que dejemos entrar a la escuela la comunidad, que dejemos entrar a la escuela los saberes de los y las chicas y de sus familias también, para poder así imbricar el saber académico con el saber de la práctica docente, pero también con el saber campesino, buscando siempre la construcción de los saberes significativos, de la apropiación significativa de todo eso que llevamos al aula. Y como último momento en ese proceso de aprendizaje, de conocimiento, tenemos que pensar en la evaluación como un momento más del aprendizaje y replantearnos después de la pandemia a qué escuela queremos volver. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Qué vamos a seguir mirando? Vamos a seguir proponiendo una evaluación formal donde los chicos quedan estáticos, donde quedan paralizados y te sacas un 4 y bueno, a la libreta va el 4. O vamos a ir reflexionando, registrando lo que va pasando, los disparadores, los interrogantes que los mismos estudiantes van trayendo al aula. Tenemos que desafiarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y pensar la evaluación como un diálogo, abandonar la postura verticalista y ponernos en situación de dialogar con los estudiantes, construir proyectos, espacios, lugares, propuestas, dinámicas que favorezcan el intercambio, que favorezcan la entrada de la cultura al aula, que favorezcan la puesta en acción de estrategias y objetivos, que mejoren y potencien nuestras propias prácticas y los aprendizajes de los estudiantes también. Desde aquí les propongo cada día al terminar la jornada o al terminar una secuencia, el ciclo lectivo, lo que quisieran fueran evaluar, consultarles antes de titular el contenido, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Si chicas y chicos no pueden responder, y bueno, y mañana vamos a tener que retomarlo porque sin lugar a dudas no estamos alcanzando aún dar con la tecla, con la pregunta adecuada, con el disparador correcto. Y preguntarnos nosotros mismos hoy, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Qué aprendimos hoy en este espacio, en este encuentro? ¿Qué aprendimos hoy? Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana, muy interesante todo lo que has planteado, así que yo intentaré retomar algunas de las conceptualizaciones que aquí se expresaron, no puedo retomar todas porque fueron como demasiadas, o sea, es muy explayado, entonces, pero sí quisiera retomar algunas para profundizar en algunos puntos que nos ayuden o nos permitan a seguir pensando, a seguir tendiendo, digamos, puentes, ¿no? que nos permitan comprometernos aún más con políticas más inclusivas y con prácticas más inclusivas escolares, ¿no? Lo primero que quisiera como retomar es el concepto de educación rural, ¿no?
como todos sabemos, desde la ley nacional o con la implementación de la ley nacional, la educación rural pasa a ser una modalidad del sistema educativo, lo cual le otorga otra entidad a la ruralidad y a la educación rural. Entonces, como decía, es una modalidad del sistema educativo que está destinada a los distintos niveles obligatorios, inicial, primaria, secundaria, con el fin de garantizar, ¿no?, el cumplimiento a la escolaridad obligatoria en a las poblaciones que se encuentran habitan en zonas rurales, ¿no? Y acá es donde me parece que es clave que nos preguntemos qué entendemos por ruralidad o desde qué mirada pensamos la ruralidad, ¿no? Porque creo que todos los que estamos acá estamos convencidos de que ya no podemos pensar la ruralidad como lo opuesto a lo urbano, desde esta mirada dicotómica de lo rural, lo urbano, ¿no? Como una añadidura, lo rural a lo urbano, ¿no? Hoy por hoy, ambos contextos no son dicotómicos, sino que porque esa mirada de pensar a lo rural como lo opuesto a lo urbano, no da cuenta de, como decías, Silvana, en tu ponencia, de esta especificidad, ¿no?, de la territorialidad. Es necesario que incluyamos, al pensar la ruralidad, en términos de territorio, como lo plantea María Cristina Plenkovich, ¿no?, entendiendo al territorio como ese espacio que se va construyendo por los grupos sociales que habitan un determinado contexto y que se vinculan y establecen ciertas relaciones, ¿no? Entonces, desde esta manera es necesario que pensemos la ruralidad desde su propia especificidad, desde su propia complejidad, porque bueno, por ahí como también se expresó en la ponencia y profundizo un poquito, digamos, la diversidad de ocupaciones que hay hoy en la población rural, ¿no? La revalorización del campo como elección, como lugar de residencia, el avances de la biotecnología, el avance también, la extensión, digamos, de las telecomunicaciones, digamos, son solo algunas de las características que están hoy presentes en los contextos rurales, y por eso es necesario que nos corramos de esta mirada reduccionista que había de la ruralidad, ¿no? De pensar a la ruralidad como una añadidura o como un apéndice de lo urbano, ¿no? Sino que tiene sus propias características, sus propias particularidades, ese territorio habitado por sujetos, ¿no? Y que obviamente no escapa a la educación, ¿no? Toda esa trama, esa diversidad de trama, se encarna y se hace visible, ¿no?, en lo que es la educación rural, ¿no? Y por eso es sumamente importante que pensemos en propuestas pedagógicas y de enseñanza que estén, digamos, destinadas a estos sujetos que habitan en contextos rurales, pero propiciando, como decíamos, sus desarrollo integral, atendiendo a esas particularidades del contexto, ¿no? De alguna manera la pandemia lo que nos permitió o nos posibilitó es ensayar diferentes modos de enseñanza, ¿no? Diferentes formas, ¿no? Como lo es lo que decías en relación a la educación híbrida, ¿no? Esta combinación de educación presencial y educación remota, ya sea a través de plataformas, de WhatsApp, de televisión, radio, bueno, la diversidad que también hay, ¿no? Pero como también sabemos, hay muchos expertos que señalan que es importante que no se trata solamente de distribuir tareas presenciales con tareas remotas, ¿no? Sino que la educación híbrida es mucho más complejo que eso, porque implica desarrollar y repensar las propuestas pedagógicas que se ofrecen a cada una de las modalidades, ¿no? Y aquí es donde yo tomo los aportes de Flavia Terigi, ¿no? Cuando ella hace una tesis muy importante en relación a lo que es el plurigrado en la ruralidad,
Y ella toma, digamos, distintos factores, ¿no? que son importantes a la hora de pensar las propuestas de enseñanza en ruralidad. Y me preguntaba, bueno, a ver en qué medida al revisitar o al repensar esta educación híbrida en la ruralidad, se tuvieron en cuenta estos aspectos, ¿no? O sea, cómo se conformaron estos agrupamientos para que realmente haya una educación equitativa para todos y cada uno de los estudiantes. ¿De qué manera, si es que se pudieron fortalecer este trabajo colaborativo en estudiantes, ¿no? Pensando en actividades o planificando actividades grupales, El y ABP, también, perdón. perdón, perdón, Claudia. El ABP resulta, el aprendizaje basado en proyectos, Sí, sí. resulta una herramienta clave precisamente para potenciar esos encuentros Ujú, y dar lugar al estudiante en sus distintos ujú, niveles. ujú. Claro, sí, sí, tal cual. Y también, como lo plantea Flavia, Flavia Terigi, ¿no? O sea, ¿qué, qué oferta les acercamos a los estudiantes de la ruralidad en términos de alfabetización, ¿no? De alfabetización en términos de prácticas sociales, de lenguaje, digamos, en términos de alfabetización científica, alfabetización artística, matemática, tecnológica, ¿no? Bueno, pensar, digamos, que la educación híbrida, como decíamos, no es solo, bueno, distribuyo tantas tareas para la presencialidad, tantas tareas para lo virtual, sino que es mucho más complejo y lo cual incluye la evaluación, ¿no? Como también vos lo expresaste, y como para ir cerrando en relación a la evaluación, no en términos, como decías, de certificación, sino en términos de pensar la evaluación de una manera formativa, ¿no? Formativa tanto del proceso de enseñanza y aprendizaje como formativa de formar al propio sujeto, ¿no? De que el propio sujeto podamos ser conscientes de los procesos que estamos desarrollando, y en ese sentido la evaluación nos va a permitir y va a ser una oportunidad para poner en juego nuestros saberes, para poner a disposición, digamos, nuestras intenciones, ¿no? Evaluar implica que definamos intenciones, como dice Daniel Feldman, nuestras intenciones ya sean en términos de objetivos, ¿no? de los resultados que esperamos que se adquieran, pero también en términos de escenarios, de experiencias que como docentes propiciamos y ponemos a disposición en el aula, ¿no? Entonces, no podemos dejar por fuera ambos procesos de la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? La evaluación es un proceso integral que a la vez que vamos evaluando y vamos acompañando a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, también vamos evaluando las propias experiencias que propiciamos los docentes en las aulas, ¿no? Y me quedo con tu última pregunta de a qué escuela queremos volver, ¿no? Yo transformaría esa pregunta en qué escuela queremos construir, ¿no? ¿Qué escuela queremos construir o reconstruir a partir de las experiencias que nos ha dejado la pandemia y de las experiencias anteriores, ¿no? Porque esta intención de queremos volver a una escuela que ya hoy no existe, entonces creo que lo importante es que pensemos a qué escuela queremos construir, ¿no? Una escuela donde prime la pedagogía del encuentro, donde el encuentro y el intercambio y el cuidado del otro entre pares sea lo más importante, una pedagogía del encuentro donde la espera, la paciencia y la mirada esté puesta en la singularidad de cada estudiante, y que podamos ser cada vez más inclusivos con esta escuela, ¿no? Entonces, por eso
me atrevo a pensar y a plantear, bueno, ¿qué escuela queremos construir hoy? ¿No? Con todas las experiencias que tenemos y con lo que hemos atravesado. Así que, bueno, los invito sí, claro, la pedagogía del amor, y podamos ir cerrando ya la mesa en el chat, ¿no? Fueron planteando algunas cuestiones respecto a la ponencia de la autobiografía, también a la cuestión de qué prácticas son positivas y las queremos retomar, qué prácticas no. Así que, bueno, para ir dando un cierre a la mesa, muchas gracias por participar, por compartir las experiencias en este congreso, y bueno, los invitamos, por supuesto, a participar de las próximas ponencias que van a ser ahora a partir de las 14. Así que muchas gracias a todos, a todas y a todes.